¿Qué es un reino? Tal vez la respuesta más acertada sería que un reino es un territorio donde gobierna un rey. Y a lo largo de la historia, la humanidad ha fantaseado con la idea de un rey justo, que venga a regalarnos un periodo de paz, de justicia, igualdad y seguridad. Muestra de esto es cómo nos emocionan las historias de los superhéroes, cómo nos emocionan las historias de esos seres con poderes extraordinarios que son capaces de usarlos para venir a protegernos de esos seres que quieren someternos o que nos quieren eliminar. Y las películas de superhéroes han sido las más taquilleras en los últimos meses y ha sido impresionante la popularidad que han tenido, porque nos gusta ver cómo alguien puede ser capaz de protegernos y cuidarnos, y a algunas personas no les gustan tanto las historias de fantasía y prefieren poner su esperanza en gobernantes, en personas que desde su punto de vista tienen el poder suficiente para cambiar la situación en la que vivimos, y entonces ponemos nuestra esperanza en ellos con la idea de que algún día puedan gobernar de forma justa para todos. Qué bonita se ve nuestra iglesia así adornada, ¿verdad? Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer una pausa en nuestra serie sobre Isaías para dar paso a nuestra serie navideña, la cual hemos titulado Los personajes secundarios de la Navidad. Y el día de hoy y las próximas semanas estaremos reflexionando acerca de esos personajes que parecen ser insignificantes o que no tienen mucha trascendencia a lo largo de la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. Sin embargo, los evangelistas decidieron contarnos acerca de ellos. Y estaremos estudiando acerca de los gobernantes, de los pastores y de otros personajes que parecen ser secundarios. Sin embargo, estaremos meditando acerca de la trascendencia que tuvieron. Para ello, acompáñenme con sus Biblias a realizar la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Me gustaría comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué es un reino? Tal vez la respuesta más acertada sería que un reino es un territorio donde gobierna un rey. Y a lo largo de la historia, la humanidad ha fantaseado con la idea de un rey justo, que venga a regalarnos un periodo de paz, de justicia, igualdad y seguridad. Muestra de esto es cómo nos emocionan las historias de los superhéroes, cómo nos emocionan las historias de esos seres con poderes extraordinarios que son capaces de usarlos para venir a protegernos de esos seres que quieren someternos o que nos quieren eliminar. Y las películas de superhéroes han sido las más taquilleras en los últimos meses y ha sido impresionante la popularidad que han tenido, porque nos gusta ver cómo alguien puede ser capaz de protegernos y cuidarnos, y a algunas personas no les gustan tanto las historias de fantasía y prefieren poner su esperanza en gobernantes, en personas que desde su punto de vista tienen el poder suficiente para cambiar la situación en la que vivimos, y entonces ponemos nuestra esperanza en ellos con la idea de que algún día puedan gobernar de forma justa para todos. En el fondo de nuestro corazón anhelamos que alguien pueda rescatarnos de la situación en la que vivimos. Muestra de eso son las diferentes marchas que vemos en nuestra ciudad. Tenemos personas que marchan en contra de la violencia, personas que marchan a favor de la vida, otros marchan en favor de igualdad de condiciones. En fin, en nuestra Ciudad de México tenemos diferentes tipos de marchas todo el tiempo, todas clamando lo mismo desde diferentes puntos de vista: justicia.
Y los días en los que nació nuestro Señor Jesucristo no eran tan diferentes a los nuestros. También había gobernantes que se enriquecían a costa de los demás, personas que se beneficiaban de esto, y otras personas que eran oprimidas y anhelaban que llegara alguien justo que pudiera rescatarlos de esta situación. El mensaje de esta mañana se titula El reino invertido, y estaremos reflexionando en los siguientes 3 puntos. Número 1, el reino que esperamos. Número 2, el reino prometido. Número 3, el reino que necesitamos. Número 1, el reino que esperamos. Número 2, el reino prometido. Número 3, el reino que necesitamos. El reino que esperamos. Regresemos al versículo 1 de Lucas 2, que nos dice: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. A través de los siglos, muchos arqueólogos y eruditos de la Biblia han reconocido la precisión que tenía Lucas al reportarnos los detalles históricos en su evangelio. Su motivación principal de Lucas era poder dejarnos claro el momento histórico y cultural de los hechos que nos están narrando. Y él comienza a platicarnos acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice que Augusto César era el emperador del Imperio Romano. Aquellos que pertenecemos a la generación de los millennials, cada día nos estamos haciendo más viejos. Y en medio siglo, la mayoría estaremos muy ancianos o habremos muerto. Sin embargo, en los libros de historia quedará reflejado que los presidentes, mientras los millennials nacíamos, fueron Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. De esta misma forma, Lucas quiere dejarnos claro que Augusto César era el emperador del Imperio Romano, Herodes, el rey de los judíos, y Cirenio, el gobernador de Siria. Y en este tiempo el Imperio Romano vivía oprimido el pueblo judío, vivía oprimido bajo el Imperio Romano. Ellos eran explotados y tenían que cubrir impuestos. Y aquellos días donde el esplendoroso Imperio de Israel, gobernado por el rey David, habían quedado atrás. Aquellos días donde otras naciones iban y se asombraban del poder y la belleza de Israel, habían quedado atrás, y ahora Israel era una provincia más del poderoso Imperio Romano. Entonces el texto nos dice que en aquellos días Augusto César, el emperador, decretó que se levantara un censo en todo el imperio, y esto incluía obviamente al pueblo judío. Es importante conocer un poquito más sobre la vida de Augusto César para entender lo que nos quiere decir Lucas y por qué empieza a contarnos acerca del nacimiento de Jesús hablando de los gobernantes. Dice el comentarista William Hendrickson: durante su ascensión al poder fue despiadado, sin embargo una vez en el poder se suavizó. En realidad llegó a ser un sabio administrador y famoso organizador, especialmente de sus fuerzas militares y su guardia personal. Por haber elegido con sabiduría a sus generales, ganó muchas batallas. Mostró un tacto superior al tratar a sus súbditos y permitió que aún las provincias derrotadas retuvieran una considerable medida de autonomía y participación en el gobierno local. Respetó sus costumbres, sus convicciones religiosas y aún sus leyes mientras no interfirieran con las de Roma. Hizo que se promulgara una ordenanza que constituía en delito el adulterio. Estimuló las artes y fomentó la literatura más limpia. Fue un gran constructor. Dio al mundo un largo periodo de paz como hasta ese momento no se había conocido. Ha sido llamado el rey benévolo y aún el padre de su pueblo. ¿No el reino de César Augusto es lo que todos esperamos de un gobernante? Alguien que sea sabio para administrar y que sea bueno para la guerra, que pueda protegernos, ¿no? No es lo que esperamos de una idea de un gobernante. Y además vemos que no era tan malo. Permitió que las naciones que había conquistado, como los judíos, siguieran con sus prácticas religiosas, siguieran con sus propias leyes, y mientras estas no interfirieran con Roma no había ningún problema. Además vemos que era un gobernador justo y instaló el pecado del adulterio como un crimen, y regaló al Imperio Romano un gran periodo de paz. Entonces, ¿cuál es el problema con el imperio de Augusto César? ¿Acaso no es este el reino que esperamos? ¿No esperamos a alguien que pueda darnos libertad, instalar la justicia, regalarnos un gran periodo de paz?
¿No es lo que esperamos? El problema con Augusto César era que representaba perfectamente el gran problema de la humanidad. La sed de más poder, la sed de más riqueza. Todos deseamos más, todos deseamos poder declararnos el Dios de nuestros propios reinos. Y esto lo representaba perfectamente Augusto César. Y aunque el Imperio Romano era sumamente rico y poderoso, él quería más, entonces decretó un censo. Y el motivo de este censo tenía una cuestión, tenía una idea de recaudar impuestos. Él quería saber el número total con los que contaba todo su imperio para poder instaurar un sistema de recaudación de impuestos. ¿Ven cómo los días de Jesús no son tan diferentes a los nuestros? ¿Se dan cuenta qué similares son? Sin embargo, lejos de lo que el emperador se podría llegar a imaginar, él estaba cumpliendo un plan y un propósito más grande que sus propios planes. Era voluntad de Dios que el Imperio Romano quedara estampado en el nacimiento del hijo de David. Dice el comentarista Philip Graham: lo que al principio parecía ser un gran espectáculo del poder de César, en realidad demostró la supremacía de la soberanía de Dios. Aún el decreto de César fue parte del divino plan de Dios. Dios gobierna todas las cosas para su gloria. Esto es cierto no solo para los grandes eventos de la historia de la salvación, sino también para los eventos ordinarios de la vida diaria. ¿Realmente crees que tienes un Dios poderoso que controla y gobierna todo? No simplemente los momentos históricos trascendentes e importantes como lo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino cualquier momento ordinario de nuestra vida. ¿Realmente crees que tienes un Dios poderoso que controla y gobierna todo? Si es así, entonces tienes que recordar lo que dice Romanos 13. Todos deben someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Todos los gobiernos del mundo, todas las personas que han sido dispuestas para hacer leyes, han sido puestas por Dios. Y entonces, por medio de estas personas que a veces no entendemos, a veces no estamos a favor, a veces no nos caen tan bien, pero a través de estas personas Dios cumple su plan perfecto en nosotros. Y entonces es una responsabilidad de nosotros como creyentes, que reconocemos que lo que dice Romanos 13 es verdad. Es nuestra responsabilidad orar por nuestros gobernantes y someternos a ellos como autoridad. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Nos caigan bien o no? ¿Por qué no recordamos la conversación que tuvo Jesús con Poncio Pilato antes de ser crucificado? Esta conversación se nos narra en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Y Poncio Pilato estaba interrogando a Jesús, sin embargo Jesús permanecía en silencio. Y entonces Poncio Pilato le dice esto a nuestro Señor: ¿te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta que yo tengo el poder para liberarte o para mandar que te crucifiquen? ¿Y qué le responde nuestro Señor Jesús? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. De la misma forma, César Augusto no tendría ningún poder si este no fuera dado desde arriba. Y sin saberlo, estaba promulgando decretos que servirían para dar paso al nacimiento de nuestro Salvador. Era necesario que María y José fueran a Belén para que se cumpliera la profecía que nos habla acerca del Mesías. Esta profecía está en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y dice así: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Los que no confían en Dios siguen esperando el día en que pueda llegar un gobernante poderoso que los libre de la opresión que viven. Sin embargo, aquí podemos ver que un edicto de poder terrenal cumpliría los propósitos de un gran edicto de poder celestial, dando lugar al cumplimiento del reino prometido. Punto número 2, el reino prometido. Continuamos leyendo el capítulo 2 de Lucas, a partir del versículo 3, y dice así: así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba
en cinta. Cuando leemos acerca de la historia de la Navidad, acerca de la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesús, esta pierde importancia si no comprendemos que el nacimiento de ese bebé es el cumplimiento de una promesa. Dice el pastor Ron Roberts: por sí mismo, el Antiguo Testamento es una historia incompleta, una promesa sin cumplimiento. Pero si queremos saber qué quiso decir, necesitamos leer el Nuevo Testamento. Por su parte, el Nuevo Testamento se refiere constantemente al Antiguo para mostrarnos la promesa que se cumple. Pero ¿de cuál promesa está hablando el pastor Roberts? Todo aquel que quiera entender el mensaje de la Navidad sin que sea un pretexto más para ver a familiares que nunca ves a lo largo del año, sin que sea un pretexto más para comprar y recibir regalos, o un pretexto más para comer sin control, tienen que saber que hay un Dios creador del universo y de todo lo que hay en él. Y que ese Dios creador del universo decidió crear todo para su gloria. Y en ese mundo decidió crear un ser a su imagen y semejanza, con el deseo de tener una relación personal de amor con él. No porque la necesitara. Dios no nos creó porque necesitara tener una relación de comunión con nosotros. Él ya tenía una relación de amor y servicio desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo vivían en una comunión de amor y servicio mutuos. Sin embargo, Dios en su gran amor decidió crearnos para compartir de este servicio y de este amor con nosotros, dejándonos disfrutar de toda la maravillosa creación que había realizado. Y el Señor decidió, sin ninguna necesidad de hacerlo, hacer un pacto con la humanidad. Y este pacto establecía que viviríamos bajo el gobierno de Dios y a cambio nosotros disfrutaríamos de sus bendiciones. Pero la humanidad lamentablemente pensó que esto no era una buena idea. Pensó que era una mejor idea independizarse de Dios y vivir lejos de Él. Y a consecuencia de esta decisión vemos los estragos del pecado en nuestra vida. Sin embargo, ese día en Edén pasó algo extraordinario. Adán y Eva pensaron que ya todo había quedado perdido, pensaron que la serpiente había ganado, pensaron que se había acabado todo. Sin embargo, pasa algo extraordinario y Dios decide ponerse de su lado y les promete redención. Dice Génesis 3, versículos 14 a 15. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Dios, en su gran amor por nosotros, promete que en un día vendrá un descendiente de Eva, un hijo de Eva que aplastará la cabeza de la serpiente, quitando la maldad desde su fuente. Y si continuamos con esta historia de promesas, llegamos a la vida de un hombre llamado Abraham. Y Dios le promete a Abraham que a través de su familia la bondad y la bendición de Dios serán restauradas a todas las personas, a toda la humanidad, a todas las naciones. Génesis 16, 5, 6 dice: luego el Señor lo llevó afuera a Abraham y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Dios sabía perfectamente que no iba a poder contar todas las historias. Y le dice: así de numerosa será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Por este motivo, a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y somos parte de su familia, todos aquellos que somos justificados por fe. ¿Pero fe en qué? Fe en que Dios cumpliría la promesa de que algún día Él restauraría su reino en la tierra a través de un hijo de Eva. Y continuando esa historia, llegamos a un descendiente de Abraham, un hombre llamado Judá. Y él recibe la promesa de que de su descendencia vendrá un rey a cuales todos los pueblos servirán. Y este reino
será de paz, armonía, habrá mucha comida, vino y leche. Suena bastante prometedor este reino, ¿no? Dice Génesis 49, versículos del 9 al 10. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Y el primer rey que conocemos del linaje de Judá es el rey David, quien era amigo de Dios, y la Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David no era esa persona que esperábamos, ese rey que esperábamos que aplastaría la cabeza de la serpiente, porque David tenía el problema que tenemos toda la humanidad: el pecado. Y David cometió una serie increíble de atrocidades. Sin embargo, durante su reino, Israel gozó de un periodo de oro, un periodo de paz. Y uno de esos grandes periodos de paz, donde Dios había entregado a todos los enemigos de David en sus manos, hay una historia muy interesante en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Acompáñenme con sus Biblias al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y entonces Dios había entregado en las manos de David a todos sus enemigos, y David estaba contento. Y entonces va con el profeta Natán y le dice lo siguiente, versículo 2. Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro. El rey David habitaba en un palacio construido con cedros de Líbano, con todas las comodidades posibles. Era un castillo maravilloso. Y continúa David: mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. ¿Qué es lo que quería decir David en este versículo? David quería decir: espera un momento, algo no está bien. Yo soy el rey de Israel y habito en esta mansión lujosa, mientras el arca de Dios, mientras el trono de Dios se encuentra en una tienda con pieles de cabra. Algo anda mal aquí. Y entonces el profeta Natán le dice en el versículo 3: bien, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Este es un momento increíble para David. Él tiene una gran idea y cuenta con la aprobación de Natán. Y dice David: voy a construir el templo de todos los templos, la catedral más maravillosa que la humanidad haya visto. Voy a construirle una casa al Dios vivo. Sin embargo, esa misma noche Dios le habló al profeta Natán. Al parecer habrá cambio de planes. Continuamos en el versículo 8. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. ¿No es increíble? David se acerca a Dios y le dice: Señor, déjame servirte, déjame hacer algo por ti. Y piensa en un momento, David no quería hacer algo para su propia gloria, él quería hacer algo para la gloria de Dios. Y Dios le dice: David, realmente es una excelente idea, realmente lo aprecio, muchas gracias, pero no. Seré yo quien te construya una casa a ti. Pero ¿qué es lo que quería decir Dios? David no necesitaba una casa, él habitaba en un palacio construido con cedro de Líbano, con todas las comodidades. David no necesitaba una casa. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? Continuemos en el versículo 12. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre.
Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. ¿Pueden ver la promesa que Dios le está haciendo a David? Dios le dice a David: voy a hacer tu nombre famoso en todo el mundo. Y yo no sé si en todo el mundo, pero por lo menos en México sí. Y lo recordamos constantemente en todos los cumpleaños. Todos hemos cantado las mañanitas. ¿Y quién las cantaba? El rey David. Puede que no sepas detalles sobre el cristianismo, pero estoy seguro que en algún momento de tu vida has escuchado sobre la grandeza de un tal rey David. Entonces Dios le promete a David que su nombre será famoso. Y ahora promete construir una casa. Ahora, la promesa es inicialmente hacia la descendencia inmediata de David, para su hijo Salomón. Aquí es donde viene la promesa a Dios, la promesa de Dios hacia Israel de que el trono de David será un reino eterno. Sin embargo, el pueblo de Israel pensó que si en algo en todo el Antiguo Testamento Dios había equivocado, Dios había fallado, había sido en esta promesa. La historia continúa y el reino de David, el reino magnífico de David, pasa a manos de su hijo Salomón. Y luego de Salomón pasa a sus hijos. Y hay una guerra civil entre Israel. El reino se divide en dos. En Israel por parte de su líder Jeroboam, y en Judá, el hijo de Salomón. Y Judá con Roboam, el hijo de Salomón. Después de esta guerra civil, cada generación de los hijos de Dios fueron rebeldes a Dios. Ellos escogieron la maldad buscando dinero, sexo y poder, e incluso se arrodillaron ante otros dioses. Las cosas se pusieron tan mal que ambas naciones de Israel fueron destruidas. El gran palacio de David ahora estaba en ruinas. Habían sido conquistados por las naciones enemigas. ¿Se había olvidado Dios de cumplir su pacto? ¿Se había olvidado Dios de cumplir su promesa? Ahora, ¿quién se encargaría de aplastar la cabeza de la serpiente? Años más tarde, el profeta Amós anunció lo siguiente: en aquel día levantaré la choza caída de David y restauraré sus ruinas. Aconteció que en los días de Augusto César todo el mundo tenía que ser empadronado y cada uno tenía que regresar a su ciudad de origen. Y una pareja pobre llegó a Belén, la ciudad de David, y dio a luz a su hijo primogénito, que era del linaje de David. Esa mañana en Belén, Dios estaba empezando la reconstrucción de la casa de David. Dios estaba construyendo una casa para sí mismo, y como dijo Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios estaba construyendo una casa permanente con un rey permanente, un reino que duraría por los siglos de los siglos. ¿Notas cómo cada promesa de cada pacto del Antiguo Testamento alcanza la cúspide de su cumplimiento en el nacimiento de Cristo? ¿Notas cómo cada promesa de cada pacto del Antiguo Testamento alcanza la cúspide de su cumplimiento en la venida de nuestro Señor Jesús, quien era el hijo de David y el Señor de David, quien era descendiente de David y el rey de David, quien era del linaje de David y el Salvador de David? Sin lugar a dudas, el reino prometido no es el reino que esperamos, pero es el reino que necesitamos. Punto número 3, el reino que necesitamos. Y continuamos en el versículo 6 de Lucas 2. Y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Finalmente, María y José llegan a Belén. Primero para cumplir con sus responsabilidades con respecto al censo, pero también para cumplir con la profecía de que el Mesías nacería en la ciudad de Belén.
En aquellos días el traslado de Nazaret a Belén duraba aproximadamente 5 días, pero si tomamos en cuenta que María estaba embarazada, podemos deducir que su traslado duró un poco más. Y cuando llegaron por fin a Belén se dieron cuenta que todos los lugares donde se podían alejar ya estaban completamente llenos. Todas las personas que vivían fuera de Belén ahora tenían que regresar también para ser empadronadas. Entonces cuando llegaron ya no había alojamiento para María y para José. Sin embargo, ya María estaba con dolores de parto y José tenía que buscar un lugar para que ella pudiera dar a luz y descansar. Pero Belén estaba tan lleno que no había un lugar mejor más que uno de los lugares más viles para que naciera un bebé. Un lugar asignado para resguardar a los animales de carga, algo similar a un establo. Y yo tengo en mi memoria el nacimiento de los últimos 3 bebés de mi familia. Puedo recordar esos días de forma cronológica. Aún recuerdo el nervio mezclado con emoción, con ilusión de que un nuevo integrante de la familia nacería. Y el día llegó, el día en que por fin nacieron y todo salió bien, gracias al Señor, y por fin podría verlos, por fin podría cargarlos si tenía suerte. Y me acuerdo que al llegar al hospital todo estaba ordenado y limpio. Y al llegar a la puerta de la habitación había un letrero que decía el nombre del bebé junto con la información de su peso y su talla, su tamaño. Me acuerdo que antes de cruzar la puerta tomé un poco de gel antibacterial porque no quería tocar con mis manos sucias a aquellos bebés que ya amaba sin antes haber visto antes. Sin embargo, el Rey Jesús nació en un establo, en un lugar pestilente y sucio. El día de hoy muchas personas se esfuerzan en adornar esta escena en su casa. Sin embargo, les puedo asegurar que el lugar donde nació nuestro Señor Jesús no era tan bonito, ni tenía tan buen aroma como los adornos que compramos. Cristo fue colocado en un pesebre, tal vez de todo el lugar del establo el más insalubre. El pesebre es el recipiente donde se pone la comida de los animales. Solo puedo imaginar a José, y espero que lo haya hecho, poniendo un poco de paja para hacer un poco más acogedor el lugar. Pero aún lo puedo imaginar con restos de comida y con la baba de los animales. Es impresionante el contraste entre David y su descendiente, ¿no lo creen? El rey David habitaba en un palacio construido de cedro, la madera más fina, y su descendiente ahora era puesto en un pesebre con la madera más barata. Y vino dispuesto a que se le cambiaran los pañales. Este año tuve la oportunidad de visitar Chiapas y pude ir al Cañón del Sumidero y mientras estaba ahí contemplando la hermosura de las montañas que forman el cañón, por mi mente pasaba una idea. Si esto deslumbra mis ojos, si esto me hace pensar en la inmensidad, de la belleza, la magnitud, ¿cómo será cuando esté ante el creador de todo esto? La belleza de estos collados no se compara con la gloria de nuestro Dios. Y ahora ese Dios, creador de toda esta belleza, de toda esta capacidad, el Rey del universo y todo lo que hay en él, aquel digno de adoración y alabanza, el Dios hecho hombre, el Señor del cielo y de la tierra, ahora estaba en un pesebre rodeado de animales. ¿Por qué el Señor decidió venir de esta forma? ¿Qué es lo que nos quería mostrar con todo esto? Cristo en todo su ministerio nos mostró que el reino que esperamos es completamente diferente al reino que necesitamos. Y quería que esto quedara claro desde su nacimiento. Jesús fue el rey que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Jesús fue el rey que se hizo siervo. Y en su reino hay una inversión de valores. En el reino de Dios, el pobre, el triste y el perseguido están por encima del rico, del reconocido y el satisfecho. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo,
y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice el pastor Tim Keller: aunque Jesús era rey, vino a servir. Aunque era el más grande de todos, se hizo el siervo de todos. Triunfó sobre el pecado, no acumulando poder, sino sirviendo sacrificialmente. Ganó habiéndolo perdido todo. Ganó habiéndolo perdido todo. Fin de la cita. Y muchos de nosotros hemos juzgado a los fariseos por no recibir a Jesús como su rey prometido. Pensamos, qué tontos eran. Después de que vieron tantos milagros y tantas proezas que hacía el Señor Jesús, sus celos y sus envidia los hicieron crucificarlo. Sin embargo, pensemos en esto un momento. Cuando David recibe la promesa de parte de Dios, el reino de David era espléndido. Y entonces los judíos siempre han esperado a alguien como David que pueda venir con poder y fuerza a liberarlos de la esclavitud que viven. En lugar de esto, ¿qué reciben? Reciben a Cristo. Y Cristo les enseña que el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama y sirve al pobre. Él dijo que respondemos al reino de Dios cuando amamos a nuestros enemigos, cuando perdonamos y sobre todo buscamos la paz. Esto es un reino completamente invertido. Y nadie querría verlo así. Esto es lo maravilloso de la Biblia. ¿A quién se le podría imaginar que nuestro héroe vendría a nacer en un establo? Sin embargo, eso es lo maravilloso del mensaje del Evangelio y del mensaje de la Navidad en sí. Jesús había venido a crear una nueva clase de comunidad de servicio, con personas que practican una manera completamente diferente de ser humanos. Este es el verdadero reino de Dios. Entonces, el mensaje de la Navidad, el mensaje del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda dos cosas fundamentales. Primeramente, nos tiene que recordar lo horrible de nuestra condición. Tan mal estamos que fue necesario que Dios viniera y se hiciera como nosotros. Era necesario que el Dios magnífico, que el Dios glorioso viniera a nuestra vergüenza, viniera a nacer en un pesebre para después crecer y morir en una cruz. Pero también la Navidad nos da esperanza, y Dios a través de ella nos dice: no me importa quién eres, no me importa lo que hayas hecho, no me importa cuál sea tu trasfondo, no me importa cuáles sean los secretos más oscuros y profundos de tu pasado, no me importa cuánto te hayas equivocado. Si vas a Dios por medio de Jesucristo, no solamente Dios estará encantado de recibirte y te verá como un hijo suyo, sino que también estará encantado de obrar a través de personas como tú y como yo, como lo ha hecho a través de toda la historia. Si esta mañana eres capaz de ver a Dios en ese pesebre humillado, y eso ha logrado cautivar tu corazón, ven a Cristo, corre a Él. El mensaje de la Navidad es una invitación más a confiar en la obra de Dios. Es una invitación más en que no pongamos nuestra confianza en los gobernantes o en cualquier otra persona que deslumbre nuestros ojos, que nos prometa redención, sino poner nuestra confianza en aquel que vino a este mundo a experimentar lo que tú y yo vivimos, a vivir una vida por nosotros, a pagar nuestra muerte y a vencerla en la cruz y resucitar. Solamente poniendo nuestra confianza en esta obra es que podremos disfrutar completamente del reino que necesita nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque no comprendemos tu amor. Te damos gracias porque aunque eres magnífico, eres glorioso, pensaste en nosotros y nos amas de una forma que no podemos llegar a comprender ni siquiera imaginar.
Gracias por querer tener una relación con nosotros. Gracias por venir a nuestra vergüenza. Gracias por nacer y vivir por nosotros. Gracias por la muerte. Que nunca se nos olvide, Señor, y que la Navidad sea un recordatorio más del Evangelio, de que sepamos y podamos ver en ese pesebre el compromiso que tú tienes de amarnos. Que eso sea lo único que pueda ser capaz de deleitar nuestros corazones. Que eso sea lo único que sea capaz de darnos fe, esperanza, y que eso realmente nos motive a vivir como tú viviste, Señor. Te bendecimos y te glorificamos esta mañana en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.